La palabra no cambia, el mensaje es el mismo. Amén. La palabra no cambia, pero el mensaje es el mismo. Y entonces, esta mañana, tantas cosas que decía el pastor, luego Joaquín, como se van entrelazando, hablando del plan. Y hace unas semanas íbamos viajando hacia Bronzeville y este mensaje lo voy a mezclar ahora con papas, porque lo prediqué en inglés, pero en español está más rico. Está más rico en español, pero ¿sabes qué? Con salsa, ándale. Y entonces veníamos viajando en el avión y antes de subir mi papá me dijo, tú vas a predicar. Salimos un miércoles y el miércoles allá había servicio y empecé a escuchar un mensaje y ve esto. Ayer decía algo mi papá que le robo los mensajes, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tú tomas esa revelación y te la haces propia. Tú tomas esa revelación, y es lo que el martes justo en el discipulado de mujeres estábamos hablando de eso. Tu revelación. Acá arriba se comparte una palabra, pero el Espíritu Santo te habla a ti algo, te da una revelación. Y entonces Él puede estar predicando algo y Dios me da una revelación a mí, yo la agarro y me la apropio, ¿verdad? Pero algo que me hablaba el Espíritu Santo es esto: la fe es activa. Y me voy a ir un poquito por varios lados, pero voy a llegar a un punto. La fe es activa, la fe se activa con la voz. La fe habla, la fe se mueve, la fe es activa, la fe no está muerta, amén. Tú tienes que moverte, tú tienes que hablar, tú tienes que actuar bajo lo que dice la palabra. Tú tienes que hacer, y esto es algo que quiero que tú veas, hacer lo que dice el Espíritu que hagas. Y hace ratito leí un versículo y yo también lo tengo, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que ¿qué? Son guiados. Y pastores y miembros de la iglesia, es tan importante el ser guiados por el Espíritu de Dios, el escuchar qué es lo que Dios te ha hablado a ti por hacer. No lo que le habló al que está al lado tuyo, no lo que le dijo a él que hiciera en su iglesia. ¿Qué te habló el Espíritu Santo que tú hicieras donde Él te plantó? ¿Qué revelación te dio? Y dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y sabes, en Hechos 16 he estado estudiando 1 y 2 de Corintios. Y quiero que vayas ahí rápidamente, porque ahorita que estaba sentada ahí, el Espíritu Santo me recordó esto. Hechos 16, y vamos ahí. Y estamos hablando de que fe es activa, pero también fe viene a través y la palabra viene a través de la guianza del Espíritu Santo. Y quiero que veas esto en Hechos 16:9. Y dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato. Ve, cuando el Espíritu Santo te habla, tú te tienes que mover de inmediato. Cuando el Espíritu Santo te indica que hagas esto, que vayas a hablar con esta persona, no lo pienses, no lo analices, es de inmediato. Y me encanta porque dice aquí, y de inmediato decidimos salir hacia Macedonia.
después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Dice, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Di conmigo, escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dice esto: una de ellas era Lidia. Y ve, yo había leído esta historia tantas veces, pero al estar estudiando este capítulo, nunca me había percatado de esto. Dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Dice, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy un verdadero creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Ve, el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando cosas y tú tienes que obedecer de inmediato. Ve, esta mujer y toda su familia dice que fueron salvas. ¿A causa de qué? A causa de que Dios le habló a Pablo que era necesario que él se moviera. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo dijo, no, pero yo ya tenía, porque este es el segundo viaje misionero, yo ya tenía mi ruta planeada, yo ya tenía lo que yo sentía en mi corazón? Pero ¿sabes qué? Ayer lo decía el pastor Gerardo, deja que Dios, el Espíritu Santo, interrumpa tus planes. Siempre que Él te interrumpe tus planes, todo sale mejor. Siempre que Él llega y te dice, haz esto, y tú dices, pero ¿cómo? Yo tenía este plan. Deja que el Espíritu Santo interrumpa tus planes, porque sabes que siempre los resultados van a ser mejor de lo que tú pudieras haber hecho. Los resultados van a ser mejor de lo que tú hubieras podido pensar. Y entonces, al estar yendo a Bronzeville, Dios me dio este mensaje de fe es activa, fe se mueve. Fe se mueve cuando hay una dirección del Espíritu Santo. Fe se mueve cuando Dios te dice, ve acá, ve allá, tú te mueves. Y iba escuchando esto y recordaba tantas cosas, y quiero decirte que es tan importante la palabra, el fundamento, la palabra. La palabra es tan importante porque es la palabra que va a dar esas señales. Cuando tú enseñas la palabra simple es lo que va a traer resultados y cambios a la vida de personas. Aquí en la iglesia hemos aprendido a predicar la palabra simple. El Brother Hagin siempre decía, regresa a los ABCs de la fe. ¿Qué son los ABCs de la fe? Lo simple de la palabra, porque es lo que la gente necesita. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación, necesita escuchar el mensaje de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo me recordaba la importancia de la palabra y compartía esto y les decía que desde niña el versículo 23 de Salmo yo lo predicaba. ¿Y cuántos hijos de pastores hay aquí, verdad? ¿Cuántos hay? A ver, levanta tu mano. Bueno, yo cuando era chiquita yo jugaba con mi hermana Amy a predicar, que yo era la que predicaba y ella era la servidora, la ujier. Y entonces ella se sentaba, ella decía amén, ella decía aleluya, pero yo predicaba específicamente el Salmo 23. Y es uno de mis favoritos, y te lo puedo decir en inglés, te lo puedo decir en español, es uno de mis favoritos. Pero a lo que quiero llegar es que esto fue tan arraigada, la palabra fue tan arraigada en mí, que tú no puedes venir a decirme algo contrario a la palabra. Tú no puedes venir a decirme, Mimi, no va a ser posible, Mimi, esto no, porque sabes que esa palabra es tan real dentro de mí que no puedes venir, el enemigo no puede venir a moverme. No puede venir a decirme, no va a pasar, no vas a tener, no va a suceder, Dios no lo va a hacer esta vez. ¿Sabes que sí? Porque la palabra está tan dentro de mí que yo sé que si dice el primer versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces nada me faltará. Todo lo que yo necesito para el plan que Dios me ha llamado a hacer, Él va a suplir.
Donde Él me ha puesto, Él va a suplir. Donde Él me tiene, Él va a traer provisión. Él va a traer lo que yo necesito. Y Dios va a traer lo que tú necesitas donde Él te dijo que estuvieras. Donde el Espíritu Santo te interrumpe y te dice, ve allá, ve acá, haz esto, haz lo otro. Dios va a traer provisión para donde Él te llama y Él te guía. Amén. Y entonces recordaba esto. Y sabes, recordaba, el Espíritu Santo me recordaba el ser guiada por el Espíritu Santo, el recordar las cosas. Y hace ratito el pastor decía algo tan importante: el sembrar estas cosas en tus hijos, en la próxima generación. El sembrar estas cosas en tus hijos, porque sabes que ellos están escuchando, ellos están viéndote, ellos te están imitando, ellos están viendo cómo tú le crees a Dios, ellos están viendo cómo tú adoras a Dios, ellos están viendo que cuando hay situaciones difíciles, ¿cuál es tu reacción? Ellos están viendo cómo mamá y papá dicen, Dios nos dijo que hiciéramos esto, lo vamos a hacer. Ellos están viendo y aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ellos ven que a lo mejor había un plan, pero sabes que mamá y papá dijeron, el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer esto, y ellos están aprendiendo. Ve, yo estuve en una escuela por 20 años, el aprender a vivir en fe, el aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, el aprender a dejar que el Espíritu Santo guiara mis decisiones. Y es lo que me ha traído hasta aquí este día. Es lo que te va a traer success, how do you say, éxito en tu ministerio. Es lo que te va a traer éxito. Ve, no nada más, no es lo que todos los demás están haciendo. ¿Qué te dijo Dios a ti que hicieras? Porque luego, ¿sabes qué? Podemos caer en esta frustración de que tengo que hacer esto y tengo que lograr esto y tengo que hacer aquello. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo que tú hicieras? Ahí está tu provisión, ahí está tu paz, tu gozo, todo lo que tú necesitas está donde el Espíritu Santo te está guiando a ti. No donde el Espíritu Santo le dijo al otro que hiciera, o el método que él hiciera o usara. Es lo que el Espíritu Santo te ha llamado y te ha hablado a ti hacer. Y quiero que veas esto, Salmo 78. Y me encantó porque es tan necesario. Y hace unos días estábamos siempre cada año, y yo doy gracias a Dios por mis papás, porque ellos nos inculcaron esto, de regresar a tus raíces, de regresar a donde Dios te habló la primera vez, a donde fuiste tocado. Y ve, ustedes cada año regresan al lugar donde recibieron la revelación de la palabra de gracia, de prosperidad, de fe, ¿verdad? Regresan. Y entonces mis papás han estado regresando a Rema por más de... Este fue el año 37, imagínate, 37 años de regresar al mismo lugar. Y dices, te sientas ahí y es una palabra tan simple, pero tan poderosa, que viene a redarguir tu corazón, que viene a corregir áreas donde a lo mejor te has salido, a traer confirmación. Es tan importante el regresar a casa. Y entonces yo estaba sentada ahí, y la hija de Pastor Hagen, que es la próxima que va a tomar todo el ministerio, y es una mujer poderosa de Dios. Tiene como una combinación de su abuelo, que fue Brother Hagen, tiene una combinación de su papá, tiene una combinación de su mamá, y más aparte lo que el Espíritu Santo le ha dado a ella, la unción. Y es cuando ella habla, me encanta estar sentada escuchando lo que ella tiene que hablar, porque es poderoso. Pero ella decía algo y me encantó: para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes. Y ella hablaba de la historia de Rema, y hablaba de las raíces, de que un hombre, porque ve, Dios le dio la palabra a un hombre. Ya se me fue mi mensaje de fe es activa a otro lugar, pero es lo que el Espíritu Santo quiere. Y entonces ella hablaba de la raíz, de dónde viene, de lo que un hombre recibió, de la guianza del Espíritu Santo hacia un hombre, que ese hombre decidió escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hacer. Ve, hay hombres y mujeres aquí que han escuchado la voz del Espíritu Santo y que están haciendo lo que Dios y el Espíritu Santo te han llamado a hacer. No te desesperes, sigue.
porque ahí está todo lo que tú necesitas, ahí está lo que tus generaciones necesitan. Y entonces ella decía, para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes. Y contaba la historia de Rema, cómo Dios le dio este mandato a un hombre de ir y predicar la palabra de fe, cuando la palabra de fe no era bien escuchada o bien aceptada. Es como la palabra de prosperidad, mucha gente no quiere escucharla, pero es necesaria, porque vivimos en un mundo donde necesitas, donde para llevar el evangelio necesitas, ¿verdad? El evangelio es gratis, pero lo que cuesta es llevarlo. Amén. Cuesta tener una iglesia y ve. Entonces ella decía, el mandato que se le dio de fe a este hombre, a su abuelo, dice, ahora se nos ha pasado a nosotros. Y ella empezaba a contar la historia y el significado de Rema, el nombre de Rema. Y yo, al estar ahí escuchándolo, lágrimas empezaron a correr por mi rostro, porque sabes que por 37 años ellos nos han llevado. Y decía Dustin, ¿cuántos años llevamos nosotros viniendo? Y le digo, pues desde que nos casamos, nosotros entramos a Rema, entonces vamos a cumplir 17 años de casados, 17 años yendo. Yo creo en esos tenemos como a lo mejor 2 años que no asistimos, 15. Pero le dije, pero yo te gano porque tengo desde el vientre de mi madre. Literal, tengo desde el vientre de mi madre yendo a Rema. Entonces ella decía esto, la importancia, y al estar ahí sentada escuchando esto me sentí tan como llena de orgullo, pero no en una manera orgullosa, sino que gracias Dios porque me permite ser parte de algo más grande que yo, que un día le diste una dirección a un hombre y ahora yo estoy cargando eso y estoy llevando el mensaje de fe a gente que necesita escuchar el mensaje de fe. Y dije yo, gracias Dios, porque alguien tan pequeño, alguien tan significante está llevando ese mensaje. Y ve, algo que quiero que veas es, ayer hablaba con mi esposo y le decía, no se trata de que si vas o no vas, o si Dios te hace famoso o no te hace famoso. ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras? Y ahí vas a dar fruto. A lo mejor tu iglesia nunca va a salir en las noticias, nunca vas a ser conocido, pero donde estás, donde el Espíritu Santo te dijo que estuvieras, ahí hay gente que está siendo sanada, ahí hay gente que está recibiendo el mensaje, ahí hay generaciones que están siendo cambiadas, como decía el pastor Alvíderes, que esa familia ahora trae 25, estás cambiando toda una familia. Estás recibiendo el mensaje de salvación porque estás donde Dios te dijo que estuvieras. Y entonces al estar recordando y sentir esto en mi corazón, de que gracias Dios porque yo soy parte de esto, ahora mis hijos son parte de esto y ahora ellos les encanta, desde chiquitos los hemos estado llevando. Yo recuerdo que mis papás nos llevaban y las clases de niños y recibíamos a nuestro nivel, y ahora yo estoy llevando a mis hijos y ellos van a cargar esa misma palabra de fe, de que tú le hablas a ese Mark 11:23, Marcos 11:23, que si tú le hablas a esa montaña se tiene que mover, y ellos van a cargar esa fe con ellos. No va a haber nada imposible para Sophie Sky. ¿Por qué? Porque ha habido unos abuelitos y unos papás que han parado firmes en la palabra de Dios y han enseñado a sus generaciones. Y entonces al estar ahí yo recordaba cómo llegamos aquí, cómo fue que el mensaje llegó de Brother Hagin. Y yo me acordaba de mi tía, y corrígeme si estoy mal, pero tía Mandy, en la universidad, la familia de mi mamá era toda católica y nadie era creyente, nadie era salvo. Y en la universidad ella encontró un volante en el bote de basura que decía que era un estudio bíblico para mujeres. Y creo que ahí conoció de Rhema. El material que ese estudio usaba era el material de Rhema de Brother Hagin. Y así llegó la salvación a la casa de mi mamá, a través de un volante en la basura. Y al estar ahí sentada escuchando, yo recordaba, y el Espíritu Santo me estaba recordando cómo llegamos a nuestras raíces, la historia. Es tan importante recordar la historia, porque como dijo Denise, y me encantó, y ahora yo me lo apropio, lo hago mi revelación, y dice, para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes. Regresa a tus raíces, regresa a lo que el Espíritu Santo, el pastor Gerardo siempre dice, cuando las cosas se ponen difíciles, regresa y recuerda lo que el Espíritu Santo te habló. Si Él te dijo que estuvieras ahí, mantente firme porque tu provisión va a llegar. Todo lo que tú necesitas
necesitas va a llegar porque eres obediente a lo que el Espíritu Santo te dijo que hicieras. No pierdas la fe, no pierdas tus fuerzas, ¿sí? Fortalécete en regresar y recordar lo que el Espíritu Santo te habló. Amén. Y vamos a leer esto, Salmo 78, son varios. Dice, porque te hablaré por medio, versículo 2, te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido. Ve, me encanta sentarme a escuchar historias, una vez tras otra, una vez tras otra. ¿Qué dice la palabra? Fe viene ¿por qué? El oír y el oír y el oír y el oír. Y me encanta sentarme a escuchar historias de cómo Dios trajo provisión, de cómo Dios trajo salvación, de cómo Dios trajo sanidad a nuestra familia. Y dice así, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultamos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contamos de las gloriosas obras del Señor. ¿Quién les contó? Nosotros tenemos la responsabilidad de contar estas cosas, de contagiar a nuestros hijos, de hacerlos parte. No es que están muy chiquitos, no, es que ellos están aprendiendo, ellos te están imitando, ellos están viendo, ve, yo aprendí, yo imité la fe de mis papás y por eso estoy aquí, por eso estoy parada aquí. Y dice así, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Les ordenó. No solo fue diles, es una ordenanza. Tienes que hablar de estas cosas a tus hijos. Dice, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Wow, eso me impactó porque hace semanas yo le dije desde el vientre de mi madre y leí esto y dije, wow, Dios, desde el vientre hay un plan, hay un plan. Pero tú tienes que hablar de ese plan, tú tienes que mostrar ese plan. Y dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. En otras palabras, que no olvidemos. Yo nunca olvido si Dios lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Si Dios me dijo así, lo volverá a hacer, a lo mejor no de la misma manera, pero de otra mucha mejor. ¿Para qué? Para que no, dice, sino que obedecieran sus mandamientos y no olvidaran sus gloriosos milagros. Y entonces al estar ahí sentada yo dije, Dios, yo soy parte de esto. Ve, tú eres parte de una visión que Dios le dio a un hombre. Tú eres parte y estás cargando con eso. Aparte, Él es parte pequeña de una visión que Dios le dio. Go teach my people faith. Ve a enseñarle a mi gente fe. Ve a enseñarle a aquellos que no han escuchado fe. Y ahora todos nosotros somos parte de eso. Y luego el Espíritu Santo me recordaba esto, que muchas veces se nos olvida de dónde provenimos. Y es algo que no olvides, no te separes, no te distraigas con otras cosas. Porque ve, estamos viviendo en un mundo, y te hablo de mi generación, de ahora los hijos de pastor que sienten la responsabilidad muchas veces de llenar unos zapatos que no pueden, que son demasiado grandes para llenar. Pero ¿por qué son demasiado grandes? Porque se han desviado de la historia y de la raíz y de la visión de lo que Dios le habló a un hombre que fundó. No es demasiado grande el yo poder. A lo mejor no lo voy a hacer exactamente como el pastor Gerardo, a lo mejor Justin no lo va a hacer exactamente como a ti te gustaría escucharlo, pero es la misma palabra, es la misma unción. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado bajo una enseñanza y es lo mismo. Y si sentimos que nos estamos desviando, el Espíritu Santo regresa a la historia. Recuerda que para saber hacia dónde vas, tienes que saber de dónde vienes, y recuerda. Y muchas veces mi generación, te estoy hablando de los que ahora sienten una responsabilidad de tomar, sienten que no pueden llenar esos zapatos. ¿Por qué? Porque alguien no tomó el tiempo de invertir la visión en ellos.
Alguien no tomó el tiempo de, como leímos en Salmo 78, de enseñarles, de hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces ellos están en este punto, y conozco a muchos amigos, tengo muchos conocidos que se están yendo por acá con esto, y esto se ve bien padre, y esto suena muy padre, y esto se ve que va a traer gente. Lo único que va a traer gente es la palabra de Dios. Lo único que va a traer gente es el poder del Espíritu Santo. No te puedes alejar de eso. Y es lo que hemos aprendido, que sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Sin el poder del Espíritu Santo tú no puedes hacer nada. El pastor Gerardo siempre dice esto: el Espíritu Santo te hace ver bien. Ve, tú eres un simple mortal. Dios te necesita, sí. Dios necesita a hombres y mujeres, y está buscando a hombres y mujeres que digan: sí, heme aquí, aquí estoy, úsame a mí. Pero ve, tú te tienes que apegar a lo que dice la palabra. Es la unción del Espíritu Santo. Esos son momentos donde estás en el servicio y el Espíritu Santo te dice: haz esto, ora por esta persona, cambia el rumbo del servicio, cambia tu mensaje. Es ahí donde vas a ver la manifestación de Dios. Es ahí donde van a surgir los milagros, las señales y los prodigios, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y entonces están tan preocupados, y yo veo esto, es como una ansiedad. ¿Por qué? Porque alguien no tomó el tiempo de enseñar la historia. Alguien no tomó el tiempo de enseñar de dónde venimos, cómo aprendimos esto, cómo fue. Yo recuerdo todavía la historia donde mi papá fue tocado en las conferencias, creo que fue de Andrew Womack. No sé si fue el 93, no sé, 93, año 93. Yo tenía 6, 7 años, pero recuerdo. ¿Por qué? Porque alguien tomó el tiempo de contar, alguien tomó el tiempo de sembrar, alguien tomó el tiempo, y ahora yo corro con eso, y ahora mis hijos van a correr con eso. Y ve, muchas veces yo tenía temor: Señor, ¿qué va a pasar si mis hijos se alejan? ¿Qué va a pasar? No, porque sabes que yo he sido fiel. Yo he sido fiel a quedarme con la raíz, a quedarme con la visión, a quedarme con eso. Y sabes que por ende Dios honra tu fidelidad. Y por ende yo sé que mis hijos van a correr con lo mismo. Yo no me tengo que preocupar que a lo mejor se alejen. ¿Por qué? Porque he sembrado la palabra de Dios desde el vientre, desde que ellos estuvieron en mi vientre. Entonces, en el 93 yo recuerdo esto, que él fue tocado por el avivamiento, que lo tuvieron que llevar cargado a su cuarto porque estaba tan tocado por el Espíritu de Dios. Y eso vino a ser un antes y un después. Y luego también recuerdo que cada año íbamos en mayo a las conferencias de Pastor Bob Nichols, donde hubo un avivamiento que se derramó, y ese avivamiento nos tocó. ¿Por qué digo nos? Porque cambió nuestra familia, porque trajo un avivamiento a Palabra de Vida, y fue cuando todo eso sucedió, y muchos de ustedes fueron tocados por ese avivamiento. Y recuerdo las historias de servicios donde no podía predicar porque el Espíritu Santo se movía, y recuerdo los milagros de personas y cómo llegaban y cómo gente llenaba ese auditorio y cómo se paraban en un lobby chiquititito simplemente para escuchar y ver lo que Dios estaba haciendo, porque había un hambre. Y yo recuerdo, te estoy hablando de recordar, de tus raíces, de la historia, de la importancia, que tú eres parte de eso, y tú tienes que impartir eso. Tú tienes que impartir eso a tus hijos. Y recuerdo también cuando empezamos a escuchar de Andrew Womack y el mensaje de la gracia, y cómo eso fue una revelación para mí. Y tomé esa palabra de la gracia, la fe y la gracia, la juntamos porque es un balance. Y cómo Dios empezó a hablarnos a nosotros, y cómo Dios, como Él decía, no es la fe de Él, ahora es mi fe, ahora es mi confianza en Dios, ahora es mi confianza en Dios. Y entonces no te puedes distraer, porque ve, hay muchos allá afuera. Ayer hablábamos, Dustin y yo, una cosa es el ingrediente: fidelidad. Fidelidad, serle fiel a tus raíces, serle fiel a lo que has aprendido. Porque ve, hay muchas cosas. Ayer hablaba el pastor Gerardo de algunas.
de modas que vienen y van, cosas que van y vienen. Yo recuerdo hace 25 años ser una adolescente y ver esas cosas, y yo sabía dentro de mí que eso no era correcto. Yo sabía que dentro de mí que eso no era de parte de Dios, porque no se alineaba con la palabra. Ves, si tú enseñas estas cosas, tú no te tienes que preocupar que tus hijos se desvíen, porque has enseñado. Y yo recuerdo que yo decía, eso no es correcto, no está en la palabra de Dios. Y ahora, 20, 25 años después, lo vuelvo a ver y digo, eso no es ahí. Le roba la atención a Cristo, le roba la atención a Jesús. Y yo no quiero robarle la atención a Jesús, porque todo se trata de Él, toda la gloria es para Él. Si estamos aquí es porque Él, a veces me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué hago aquí? Es porque el Espíritu Santo nos habló y dio una palabra. Pero no nos distraemos y no nos vamos a un lado, no nos vamos, nos mantenemos con la palabra de Dios, nos mantenemos con lo que dice la palabra, nos mantenemos, y lo he repetido muchas veces y es tan difícil, y te lo voy a confesar, encontrar a alguien que venga a ministrar a tu iglesia que se apegue a la palabra. Es bien difícil. Por eso a veces no tenemos muchos invitados aquí, son muy selectos, son de la misma... stay with your own con tu propia compañía, porque si te sales de esa compañía vas a empezar a escuchar cosas que dices, ¿de dónde sacaron eso? No está en la palabra y es tan difícil encontrar. Entonces, cuando nosotros vamos a invitar a alguien para nuestros jóvenes, eventos de jóvenes, nos quedamos en la misma compañía, porque sabes que si yo digo, ay, se escucha padre, tiene mucha auge, jala mucha gente, sabes que eso no importa. Es lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. Y quiero que esto quede bien claro. Haz lo que el Espíritu Santo te diga que tú hagas. Sé lo que el Espíritu Santo, sé cómo Él te diseñó. No trates de ser otra cosa. Yo no puedo tratar de ser otra cosa. Esta soy yo. Y Dusty no puede tratar de ser otra persona. Él es Dusty. Y no vamos a tratar de ser algo o no ser algo. Vamos a seguir con la palabra de fe, a seguir con la palabra de gracia, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir hasta que Cristo venga. Va a seguir la palabra. Vamos a seguir viendo milagros, vamos a seguir viendo señales, vamos a seguir viendo provisión sobrenatural. ¿Por qué? Porque es algo que hemos sido fiel a eso y no nos hemos desviado. Hemos sido fiel a esa palabra y no nos desviamos. Es tan importante, es tan importante. Y yo le doy gracias a Dios que nuestros papás invierten en nosotros para llevarnos a estos lugares, para exponernos a estas cosas, porque ellos no se tienen que preocupar, como decía el pastor Joaquín. Si Él no está, todo funciona, todo fluye. ¿Por qué? Porque ha invertido, porque ha tomado el tiempo para compartir lo que leímos en Salmo 78, para contar las historias, para predicar la palabra, para invertir eso. Entonces ellos no se tienen que preocupar que nosotros nos vamos a ir tras el oro, tras los diamantes, o tras esto, o tras porque esta persona está hablando. No, nosotros nos vamos a quedar con la palabra de Dios, que no cambia, que es el fundamento, que es lo que te trae esos milagros, que es lo que te trae. Yo no sé si compartí esto o lo han escuchado, no me acuerdo la verdad, pero hace 2 conferencias de fuego en julio, el pastor Charlie estaba, no sé si se acuerdan, creo que fue hace 2, y la unción de Dios estaba tan fuerte. Y quiero que vayas a Timoteo conmigo. Creo que es en primera. Con esto voy a empezar a cerrar. Deja ver si es primera de Timoteo. ¿Alguien está recibiendo algo? No es palabra, wow, algo que no sepas. Es algo de mi corazón que el Espíritu Santo me puso que compartiera hoy para ti. Pero aquí en Timoteo,
es el 2. Denme un momentito. Ok, sí. Es 2 de Timoteo 1 y 5 y ahorita lo vamos a leer. Pero hace 2 años yo estaba allá atrás, el acomodo estaba diferente aquí y había una unción de Dios tan fuerte y yo recuerdo que yo le estaba preguntando al Espíritu Santo. Yo creo que sí te compartí esto, pero yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ve, la gente es gente. Aquí hay muchos pastores, ¿verdad? Y sin la gente no pudiéramos hacer ministerio, pero la gente siempre va a ser gente. Y la gente va a siempre querer algo. Ayer decía algo que me voló la tapa de estos días que estuvimos, es que piden más y piden más. El testimonio de Pastor Hagen que decía, tienes que dejar de actuar, tienes que dejar de dar profecía que no es. Dice, es que la gente lo espera. No importa lo que la gente espera de ti, qué es lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo que tú hables. No es lo que el hermanito quiere escuchar. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ve? El Espíritu Santo sabe lo que él necesita más que él. El Espíritu Santo te da la palabra y tú la predicas, y el que la agarra, mira, va a ir en aumento, y el que no, se va a quedar estancado. Y entonces yo estaba allá atrás y decía, Dios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es muy grande, es muy difícil, me da miedo. Le decía, yo no puedo hacer esto como lo hace el pastor Gerardo, la pastora Ernie o X o Y. Yo no puedo hacer esto. Pero ¿sabes qué? Fue como algo, yo nunca he tenido una visión, pero sí veo, era como, me llevó al libro de 2 de Timoteo y me dijo, ¿recuerdas esto? Y quiero leértelo. Y fue tan claro, y podía ver las letras de este capítulo así, escritas, y las veía, y como el Espíritu Santo me decía. Pero dice 2 de Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas de tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿De su abuela quién? Loida y su mamá. Tuvieron una abuela y una mamá que hicieron lo que Salmo 78 decía. Cuéntales los milagros, cuéntales las historias, siembra la palabra en ellos. Timoteo, por eso Dios usó a Timoteo, porque ve, alguien tomó el tiempo, su abuela Loida, de sembrar la palabra en ellos, de contarle las historias. Oye, Dios hizo esto por nosotros, Timoteo, Dios lo puede hacer por ti también. Y entonces Dios me estaba diciendo esto. Y luego dice el versículo 6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Poder, amor y dominio propio, en otras traducciones dice. Pero yo estaba ahí pidiéndole a Dios, Dios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque la gente espera, la gente viene porque el pastor Gerardo está aquí, es la realidad. Y no te sientes mal, pero hay una unción que él carga y yo también quiero estar donde él está. Yo quiero recibir de eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres fiel y sigues esa unción, dice que baja de las barbas, no sé en qué versículo está, de la cabeza y fluye. Y sabes que yo creo que esa unción ha sido derramada sobre nosotros y ha sido derramada sobre ti, y por eso tú estás viendo lo que estás viendo en tu iglesia, porque alguien invirtió en ti la palabra de fe, la palabra de prosperidad, la palabra de sanidad, la palabra de gracia. Y entonces yo estaba ahí y el Espíritu Santo me decía, acuérdate de la fe de tus papás. Eso es lo que te va a llevar. Permanece fiel, permanece fiel. No trates de ser algo que no eres, no trates de hacer algo que no puedes hacer, permanece fiel. Y luego terminó con esto: yo no te he dado un espíritu de temor. No tienes que tener temor, no tienes que tener temor. Yo te he dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y dijo, tú vas a poder. Tú vas a poder. Y sabes que siempre que yo siento que no puedo, regreso a la palabra que el Espíritu Santo me dio. Regreso a recordar
Tú tienes que recordar lo que el Espíritu Santo te ha hablado. Tú tienes que recordar lo que el Espíritu Santo y Dios ha hecho en tu vida en otras ocasiones. Porque al recordar esas cosas, alimentas tu fe. Es el poder del testimonio. Alimentas tu fe y dices, si Dios lo hizo por ellos, lo va a hacer por mí. Si Dios se manifiesta a través de ellos, se manifiesta a través de mí. Lo único que Dios me pide es ser fiel, es permanecer. Es seguir las enseñanzas que se me han dado. Es seguir en eso. Saber a dónde voy para saber de dónde vengo, para saber hacia dónde voy. Y entonces cada vez que yo digo, yo no puedo, sí puedo. Sí puedo, porque Dios me dijo que la misma fe que estaba en mis papás es la misma fe que Él ha depositado en mí. Tú tienes la misma fe. Tú puedes hacer grandes cosas. Deja que el Espíritu Santo use tu vida. Quítale los límites y deja que Él se empiece a mover en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia. Ve algo que decían: si tú no oras por los enfermos, no va a haber sanidades. Si tú no hablas de finanzas, de prosperidad, por más que a la gente no le guste, no vas a tener una iglesia próspera, no vas a tener familias bendecidas. Si tú no hablas de la gracia, no va a haber gracia. Si tú no hablas de fe, no va a haber fe. A lo mejor sí tú sabes de la fe y de la gracia, pero si tú no la compartes, tu iglesia nunca va a aprender lo que se te ha impartido a ti. Necesitas hablar estas cosas. Necesitas moverte con el Espíritu Santo. Necesitas hacer lo que el Espíritu Santo te ha llamado a ti a hacer, no lo que le dijo. No invadas el carril del otro, porque no te va a funcionar lo que ellos están haciendo. Haz lo que el Espíritu Santo te ha dicho a ti que tú hagas. Permanece donde te ha dicho que permanezcas. Sé fiel donde Él te ha dicho que seas fiel. Sigue predicando la palabra de fe, sigue predicando la palabra de gracia, sigue dejando que el Espíritu Santo interrumpa tus sermones, tus reuniones, porque ahí es donde vas a ver el fruto, ahí es donde va a haber la manifestación de sanidades, de milagros. Entonces yo te quiero animar a que tú viertas ese tiempo, a que tú des ese tiempo a otros. Y ve, ahora estoy tan emocionada porque ahora esa palabra de rema, de un hombre, el mandato de go teach my people faith, ve a predicarle a mi gente fe, porque necesitan. Ve, hay un mundo allá afuera que está listo. Simplemente nosotros, como decía el pastor Joaquín, no estamos compartiendo. Y a nosotros nos toca compartirlo. A nosotros nos toca hacer ese testimonio para que otros vean: oye, ¿qué está sucediendo en tu vida? Cuéntame. Ven al lugar donde Dios me tocó. Ven al lugar donde Dios me cambió. Y eso va a llenar tus iglesias. Eso es lo que va a llenar tus iglesias, lo que Dios está haciendo. Y entonces yo te animo, quédate con lo que el Espíritu Santo te dijo que te quedaras. Así como leí al principio de Pablo, que le era necesario, era una urgencia que él se desviara. A veces el Espíritu Santo te va a poner esa urgencia en ti. Hazlo, muévete, porque ahí va a estar tu provisión, ahí va a estar lo que tú necesitas. No te esperes, hazlo de inmediato, porque el Espíritu Santo quiere llevarte a más. El Espíritu Santo quiere mostrarte cosas, quiere enseñarte cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Eso es lo que Dios ha preparado para ti, si tú le puedes creer y si tú eres obediente y si tú eres fiel. Amén.